la libertad a todos los niños del mundo. Es decir, para que se den cuenta de que la educación es liberación, la educación es dar alas, la educación es dar este sentido de que cada ser humano actúa en virtud de sus propios convencimientos y de que nosotros lo respetamos. Lo único que no respetamos es la imposición, es la fuerza, es el dominio. Lo único que no respetamos es el uso de la violencia para defender argumentos que, por lo visto, cuando no tienen argumentos, lo defienden a base o de dogmatismo o de fanatismo, en cualquier caso de imposición, incluso por lo peor de todo, que es el que se quiera con la fuerza, con la violencia y con la violencia extrema ganar partidas que solo se tienen que ganar a través de la discusión. Maestra, ayúdeme a mirar. Esto forma parte de un poema de Eduardo Galeano, pero no sé si yo lo había leído antes o no sé si se lo había comentado a Eduardo Galeano y después él lo pasó. Lo que es cierto es que yo no olvidaré nunca un día llegando, estaba en Uruguay, en la parte que da Punta del Este, en la parte que da al mar, y llegó una excursión de niños y niñas que venían en varios autocares, y de momento había algunos de ellos que era la primera vez que veían el mar. Y de momento una niña baja, tira de la falda de su maestra y dice: maestra, ayúdeme a mirar. Pues ahora lo que tenemos que hacer todos, no solo los alumnos, sino todos, es aprender a mirar de otra manera. A ver si nos ayudan a mirar, a ver si encontramos la posibilidad de que a través de la filosofía y de las ciencias de la educación aprendamos a mirar las cosas de otra manera. Casi que preferiría que dijéramos aprendamos a observar, porque decía Julián Marías, qué difícil es observar lo que vemos todos los días, es verdad. Lo damos tan por sentado que tenemos esto y tenemos tantas cosas, que no apreciamos porque nos da la impresión de que forman parte natural de nuestro entorno. ¿No les ha sucedido esto que uno dice, caramba, yo no me acordaba que teníamos tantas cosas, tantos utensilios, tantas facilidades? Y no las apercibíamos porque qué difícil es observar lo que vemos todos los días. Qué difícil es observar cuando no sabemos mirar más allá de nuestras ventanas y de nuestras puertas, que además pertenecen cerradas tantas veces. La universidad tiene el nivel superior de la enseñanza y, por tanto, tiene unas responsabilidades adicionales. Tiene que estar en contacto permanente y aprender de las raíces, que es desde la educación, la más difícil de todas, la educación de los niños, después la educación de los adolescentes. Tenemos que estar todos juntos, los educadores, y entonces llegamos a esta enseñanza superior, a esta educación superior. En el año 1998, la UNESCO organizó la primera reunión mundial de educación superior. Yo recuerdo, y solo quiero extraer para terminar, dos aspectos de aquella gran reunión, de la que ahora se han cumplido 10 años y se va a celebrar, me parece, en el año 2009 o 2010, una especie de revisión y de volver a reavivar algunos de los aspectos que quizá merezca la pena reavivar. Pero yo quiero destacar dos. Uno, la función de faro. La función que tiene por su capacidad interdisciplinar para poder acometer la complejidad. Las cosas son muy complejas porque a medida que vamos siendo capaces de desvelar, de quitar velos a la realidad, nos damos cuenta de la inmensa complejidad. ¡Qué maravillosa complejidad! Y necesitamos, por tanto, gente que se especialice en el conocimiento de distintos ángulos, de distintas facetas, y después hacer este enfoque interdisciplinar para poder encontrar soluciones y hacer diagnósticos y realizar tratamientos a tiempo. Por tanto, faros.
Tenemos que ser faro, pero no tenemos que ser faro solo para adentro, tenemos que ser faro para afuera. Tenemos que ser faro para iluminar los caminos, sobre todo, de los que en una democracia genuina nos gobiernan. Y esto tengo que volver a insistir en ello. Tengo que decir, no puede ser que las universidades a veces estamos como divorciados o como reticentes a unirnos a cualquier gobernante, a un científico, a un académico, no le tiene que importar de qué tipo es el gobierno, ni de qué, porque es otra cosa que a veces me da pena pensar que esta pertenencia a los partidos nos hace a muchos tener este sentimiento, decir, lo ha dicho el partido, viva el Betisman que pierda. No, hombre, no, viva el Betisman que pierda, no. Una cosa es estar en un marco conceptual, ideológico determinado, y otra es tener que aceptar todas las cosas que nos dicen y nosotros comportarnos como si no tuviéramos nuestra propia personalidad. Tenemos que estar cerca de los gobernantes para iluminar sus caminos, para ser faros, para en temas que no tienen por qué saber. Unos parlamentarios, fíjense ustedes, parlamento, viene de palabra, aunque sean casi siempre los mismos, pero en fin, tendríamos que pensar en que hablen más los parlamentarios porque su nombre viene de hablar, parlare. Pues a ver, y darles elementos para que defiendan con argumentos científicos los temas que son científicos. Hoy hay muchos temas de energía, muchos temas relacionados con la producción de alimentos, muchos temas relacionados con la salud. ¿Cómo puede ser que de momento hablen de transgénicos en los parlamentos? Y no me refiero a los de aquí, me refiero también a los europeos, al Europarlamento. Hablar de transgénicos, ¿pero qué sabe un parlamentario de transgénico? ¿Qué sabe un parlamentario de células madre? Pues tenemos que estar cerca de cualquier tipo de poder, de cualquier tipo de gobernante, ser faro y ser sobre todo anticipación. Ser sobre todo torre de vigía, para decir, si seguimos esta tendencia, miren ustedes lo que va a suceder. Si seguimos esta tendencia, miren ustedes cuál será el resultado. Por tanto, universidad, educación superior, faro y vigía, ¿para qué? Para facilitar a las generaciones venideras un horizonte menos sombrío que el actual, para hacer realidad esta potencialidad que tenemos, que es nuestra. Es decir, podemos tener el futuro en nuestras manos. Pero claro, para ello tenemos que cambiar de una cultura de guerra a una cultura de paz. Tenemos que pasar de las armas a la palabra. Tenemos que ser capaces de este desarrollo global que dé alimentación a todo el mundo. Tenemos el conocimiento, lo podemos hacer. Que nos preocupe más el problema del cáncer que las inversiones en elementos espaciales. No estoy en contra de la investigación espacial, pero ojo, porque llega un momento en que prima sobre los costos, los gastos, las inversiones que tendríamos que hacer en temas de salud. Y termino diciéndoles que estamos en un momento de crisis, que la crisis es también una oportunidad, que no debemos dejar escapar esta crisis para reclamar y decir de la misma manera que se rescatan y que hay dinero para instituciones financieras, ahora lo tiene que ver para la gente, que tenemos que invertir menos en armas, lo cual no quiere decir que no tengamos que tener armas, para nuestra seguridad y para que dentro del marco de las Naciones Unidas haya los mecanismos de defensa